Me preguntaban un día de estos sobre la extradición. Para que pueda darse la extradición de un nacional, en la constitución política debe aparecer en algún lado si el país permite la extradición de nacionales. Lógicamente, todos los países estamos obligados a extraditar a los no nacionales cuando son solicitados por algún país o por algún estado parte, porque se le sigue un proceso judicial de algún tipo. Por tanto, entonces aquí tenemos una primera diferencia entre los nacionales. ¿Qué pasa si la constitución política de un país dice que no se extraditarán nacionales, sino que si hubiese una causa, el Estado propio lo investigará y resolverá al respecto y por tanto no extradita? Y la segunda sería si el Estado parte acepta extraditar a los nacionales. Es un elemento de derechos humanos que hay que considerar. Punto uno. Punto dos. Hay que considerar si hay un tratado internacional de extradición que obliga a los estados parte. En tercer lugar, es muy importante considerar si hay un tratado de extradición entre el país que pide y el país que tiene que enviar, tanto en caso de nacionales, tanto en caso de extranjeros en el país. Son variables muy importantes. Y en algunos países hay una tendencia que, a pesar de que existe un tratado que rige el tratado y que el tratado tiene las normas correspondientes, hay una tendencia en ciertos países que hay una ley de extradición para seguir un procedimiento. Y aún todavía algunos países que, además de la ley de extradición, producen un protocolo o un reglamento o un acuerdo de extradición. Y entonces, lógicamente, que la extradición se va complicando. Pero es muy interesante darnos cuenta que una vez que existe entre el país A y el país B una normativa admitida por ambos para la extradición, por tanto, el país B debe cumplir con la extradición cuando se la solicita el país A. Esta sería la primera idea que tenemos que tener. La extradición es una garantía de derecho internacional, una garantía normativa de derecho internacional que lleva lógicamente a una garantía orgánica. ¿Cuál es la norma y cuáles son los órganos que van a proceder y si están legitimados? Es muy importante darnos cuenta que un país puede negar una extradición y puede negar una extradición cuando el hecho, por ejemplo, en caso de delito, el hecho delictivo no está tipificado en el país o no es delito en el país, no puede entregar al otro país a una persona para que lo condenen eh, sí, o lo procesen por un hecho que en el país de donde está el extraditado, el extraditable, no es delito. Es un elemento muy importante. Lógicamente también hay que ver el tema de penas. Si en el país que pide la extradición hay una pena de muerte y el país que tiene que otorgar la extradición no hay pena de muerte, este país tiene que decir que no. Pero este no y sí no significa decir no al trámite, sino que ustedes saben que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la puerta de salida y la puerta de entrada de las relaciones internacionales entre un país y otro. No es que se habla un presidente con otro presidente, no es que el presidente habla a través de una noticia popular, sino por el contrario, el país que solicita envía a través de la fiscalía de ese país a la fiscalía del otro país vía Cancillería o servicios Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Relaciones Exteriores lo que hace, se limita, no valora, porque no es un tema jurídico de la Cancillería, remite a la Fiscalía General para que se nombre un fiscal y el fiscal haga el procedimiento correspondiente. En cierto sentido, el fiscal podría valorar sí o no las circunstancias de la extradición, si se cumple o no se cumple con los requisitos, y por tanto habría un trámite previo administrativo. No se cumple, no hay extradición, no hay tratado, no hay ley de extradición, no hay
una relación entre el Estado que pide y el Estado que otorga. Y por tanto, la Fiscalía, vía Cancillería, le hace ver al Estado que no hay tratado internacional, que no hay, perdón, de extradición, que no hay. Caso contrario, la Fiscalía acude al juez y entonces inmediatamente ya tramita con el juez. ¿Por qué? Porque se exige el principio de contradicción y la defensa del extraditable, y entonces a partir de ese momento empieza un proceso, que es un procedimiento jurisdiccional, en donde el fiscal ante el juez y el juez convocando o ordenando la aprehensión, dependiendo de las circunstancias, peligro de fuga, peligro de obstaculización, peligro de continuación de la acción delictiva, el juez, a solicitud del fiscal, ordena la aprehensión del extraditable, nombra a un abogado defensor y a partir de ese momento se hace la audiencia oral, posiblemente privada, y ojalá fuera privada, en la que el juez decide o no la extradición y por tanto ejecuta la extradición a través también de la Cancillería. No es un tema político la extradición, aunque hayan consecuencias políticas. No es un tema político y por tanto no puede salir el Ejecutivo a decir lo contrario o lo que sí, porque debe permitir. Recuerden los principios de independencia judicial interna. El principio de independencia judicial externa debe permitir que los órganos que deben resolver resuelvan y ejecuten sin que haya un, un criterio previo del Poder Ejecutivo o un criterio previo del Poder Legislativo. Si la persona a extraditar tuviera un derecho especial, por ejemplo, porque necesita un levantamiento de foro, entonces sería también desde el punto de vista jurisdiccional para que se levante el foro y se proceda a la extradición. Es un procedimiento casi general en todos los países porque son casi general en todos los tratados y luego habría que ver cuestiones concretas de cada país respecto a las cuestiones concretas de cada extraditable y cada extraditado. Muchas gracias.